Y mucha gente, lo aprendí también de Fran Suárez, que decía, cuando tienes cándida, o sea, todo el mundo creo que tiene cándida Sí. normal, pero cuando empiezas a subir los carbohidratos, la flora esta crece y ahí es donde empieza a haber ya esa toxicidad en el organismo y aparte impide que la gente empiece a bajar de peso, o sea, que Claro. les cuesta trabajo. ¿Por qué les cuesta trabajo bajar de peso si tienen hongo cándida? Bueno, el hongo cándida tiene más de 78 toxinas diferentes cuando ya se volvió al modo mala onda. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de Indescriptibles. Hoy tenemos a un gran amigo desde hace años, mi querido Jimmy, ¿cómo estás? Un placer, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Desde cuándo nos conocemos? Yo muy bien, Mira, Jimmy, gracias por venir. muchas gracias por la Desde que era invitación. piloto, ¿no? Nos vimos yo creo que Claro. en el 2007, 2008, 2009 Fue tal máximo. vez, sí, entre el 2008, 2000, no, 2007. Sí, porque en el 2009 ya empezamos como que a desarrollar masivamente todo el Sí. proyecto que vamos a platicar. Y me Fue, acuerdo de eso porque yo les platico a la gente, yo padecía gastritis, yo creo que del 2000. ¿Y por qué salió la plática esa vez? Que no se nos conocimos. no sé si tal vez me hayas visto en la tele, porque antes Ajá, salía yo sí es en la cierto, tele, me ajá, invitaban a hacer sí, infocomerciales y yo los hacía, ¿no? En vez de contratar a las personas, ajá. pues como que yo quería protagonizar un poquito eso, sabía del tema porque vengo de la industria farmacéutica de alguna manera, entonces se me facilitaba, ¿no? Hablar de terapias, de medicamentos, de fitofármacos y todo eso, entonces me gustaba cómo lo hacía y tal vez en alguna de esas que pasaste por Guadalajara, Ah, sí es tal cierto, vez me yo te hayas dije, visto por oye, ahí, voy a ir a Guadalajara y a ver si te veo. tal vez ahí, y ahí nos presentamos en Camino Real, si no mal no recuerdo, Claro, ¿no? Sí, sí ¿verdad? es cierto, ahí nos queda la tripulación de Aeroméxico con esta, ahí, sí, Sí, cómo exacto. no. Y desde ese tiempo, pues empezó la historia, ¿no? Ah, Probaste, me supongo que sí, habías cierto, probado todo, claro. pero Oye, ¿y cómo entra todo este tema de salud a tu vida? O sea, ¿cómo descubres cómo si hay manera? Porque mucha gente cree que no hay manera de poder sanar la gastritis, ¿no? O ujú. sea, porque es un... Bueno, ahorita ya nos dirás, pero ¿cómo entras a este mundo de la salud? Bueno, para empezar, vengo de familia eh, que son profesionales de la salud. Mi papá es médico, ya es jubilado, ya hace algunos años, familia de dentistas, químicos, farmacobiólogos. Entonces, todo este mundo de la industria de farma y de medicina fue parte de mi vida. Hago un paréntesis aquí. Cuando yo era chico, yo nací aquí en la Ciudad de México y mi papá como médico lo mandaron a Jalisco a atender una zona del Seguro Social. Y bueno, resulta que a ese pueblo donde lo mandaron no se veía la tele, no se veía tele. Yo, pues como niño de aquí de la ciudad, pues mis patines no funcionaban, no podía patinar, no podía hacer prácticamente nada porque era un lugar que era como arena y piedras, ¿no? Entonces, pues tuve que echar mano de lo que había en la casa. Entre mis cuentos que yo ya me había leído, y entre los libros de anatomía de mi papá, de fisiología, de todo lo que conlleva a su carrera, es lo que yo empecé a leer. Y me gustaba, me empezó a gustar. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez porque veía a mi papá con su bata, tal vez como veía que mi papá, pues la gente le agradecía y salían contentos. Pero no fue por querer yo ser médico ni nada, ¿no? Sino que esa fue lo que yo recuerdo que detonó mi gusto por la medicina o por las terapias, ¿sí? Entonces, al conocer de esos temas a los 8, 9, 10, 12 años, porque vivimos 9 años en esa zona, pues yo prácticamente ya sabía como de otros temas. A lo mejor no los comprendía a fondo, pero sí ya como que tenía cierta idea de cosas que le preguntaba yo a mi papá, ¿no? Oye, papá, es cierto que le hacía preguntas, ¿no? Como de anatomía y todo, y me contestaba, y yo decía, ay, sí, sí sé, ¿verdad? Sí sé. Entonces, pues eso fue como que una cosa me fue llevando a la otra. Nos fuimos a radicar a Guadalajara. En mi historia hay muchas historias que te pudiera yo contar, pero mi primer trabajo a nivel profesional fue como representante médico en laboratorio farmacéutico. Estuve en varios, ¿no? A través de 25 años que viví yo en Guadalajara,
y hace 6 que me vine para acá. Pero yo estuve trabajando en algunos de los principales, ¿no? A nivel mundial, como Novartis, como Neostrata, ¿no? Aprendí muchas cosas porque en esto tú tienes que estudiar todo el tiempo, pero como ya traía yo un know-how, ¿no? Ya tenía cierto Claro. conocimiento, pues ya se me hizo más fácil entender todo lo que tú le tienes que explicar al médico a nivel especialidad de ciertos fármacos nuevos, ¿no? De los laboratorios, lo que lanzan, tienes que educar al médico para que comprenda la nueva molécula, el mecanismo de acción, el mecanismo de absorción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues tú no vas a darle cátedra de medicina a un especialista, sin embargo, sí lo puedes educar de las nuevas terapias que hay, como las nuevas moléculas de medicamentos. Entonces, ahí empezó mi carrera profesional ya como representante médico, como vendedor médico profesional e incluso educador en diabetes, ¿no? Ahí fue donde yo aprendí a entender y a traducir todos los artículos médicos, todos los artículos científicos, traducirlos para explicárselo a la gente, Ok. ¿sí? No nada más al médico, sino también a las personas. Pasando los años, pues bueno, iba viendo lo que iba haciendo mi papá. Era médico del seguro, pero tenía su consultorio y aparte tenía como esa inquietud por desarrollar medicina alternativa. Pero en aquellos tiempos, mi papá es graduado de la UNAM y viviendo en Guadalajara, de repente en aquellos tiempos era como ciertas rivalidades, ¿no? Entonces, no era como bien visto tener a un médico de cierta universidad en esa localidad y tenía que buscar, para poner un consultorio, entonces tenía que buscar alternativas como un valor agregado, ¿no? No es un médico más de lo que ofrece cualquier Ujú. médico, sino que acupuntura, biomagnetismo médico, todo eso. Entonces, todo eso me iba llamando a mí lo que iba haciendo él y también lo iba leyendo y también lo iba aprendiendo porque en aquel tiempo, pues yo ya tenía facilidad de aprender todo, de comprender ciertas cosas, ¿no? De ahí viene el hambre por conocer otro tipo de medicina, si no la medicina tradicional, sino la medicina alternativa o la medicina ancestral, conocer los orígenes de la medicina, de dónde venían los fármacos, todo eso. Y bueno, una cosa te va llevando a la otra cuando eres persistente, vas buscando y decir, bueno, ahora con la medicina alternativa veo que es muy funcional, que también es capaz de aliviar muchos malestares, ¿sí? O curar las enfermedades desde su origen. Entonces todo eso me fue llamando la atención, me fui preparando, entonces ahí ya me convertí en terapeuta porque tuve que estudiar medicina alternativa. Tuve buenos mentores, conocidos como en paz descanse Frank Suárez, Ah, ahí por ahí claro. tengo unas publicaciones en Instagram con él, David Duarte, la Muy medicina bueno. Unani, muy bueno, excelente. O sea, Excelente, sí, entonces claro. todo eso me abrió el panorama de la otra medicina, ¿no? Ya con ese conocimiento y todos los antecedentes que te dije pues vamos a buscar algo que sea de impacto social, que sea, eh, que sea un impacto a gran escala, donde la gente tenga una enfermedad que no se pueda curar al 100%, pero que la mayoría de las personas la tienen, ¿no? En este caso, diabetes. Bueno, el diabetes fue educada en diabetes. Sabemos que el diabetes es una enfermedad crónica, degenerativa, es metabólica, y dices, pues bueno, esas no del todo se puede curar. Tal vez la 1 tiene una alternativa, pero la 1 no tiene alternativas, pero la 2 sí. Dije, bueno, por ahí no va. Y bueno, ahí entre mis conocidos me invitaron a participar en un proyecto de medicina alternativa con aceites esenciales. Este proyecto fue muy importante a nivel nacional por la Universidad de Guadalajara y por ahí anduvimos, ¿no? Como parte del equipo ya en el desarrollo de esos aceites. Y bueno, la parte que me encantó a mí fue cuando descubrí que la gastritis es uno de los principales causas de ir al consultorio. Y en aquellos tiempos, pues no se sabía que la gastritis era ocasionado, tiene un origen patológico, sino antes era por estrés, por lo que comes, porque eres corajudo, ¿verdad? Entonces, el consultorio del médico lo que daba es, ya sabes, ¿no? Los antiácidos para que ya no te arda el estómago.
Hasta que, bueno, fuimos estudiando, haciendo el protocolo y descubrimos que había médicos que también estaban trabajando en esto en Europa, Warren y Marshall, donde ellos demostraron que una bacteria que se llama Helicobacter pylori era la causante de la gastritis crónica. Es por eso que la gente no se aliviaba con los medicamentos que mandaban esos médicos. Se desarrolló una molécula a partir del Cymbopogon citratus, a partir de un estudio científico del doctor Tomoyuki Ono en la Universidad de Tokio, Japón, con 13 aceites esenciales, de clavo, de romero, de canela, entre otros, donde el Cymbopogon citratus, que es comúnmente llamado como hierba de té de limón o caña santa en Cuba, lemongrass en Estados Unidos, su aceite esencial era capaz de erradicar la bacteria causante de la gastritis crónica, que era la Helicobacter pylori, que fueron los que demostraron Warren y Marshall, y fueron galardonados al premio Nobel en el 2005. Entonces, empezamos a recopilar esos datos y nos dimos cuenta, porque en aquel tiempo éramos un equipo más grande, que esto puede tener un impacto social, porque era una de las principales causas de ir al consultorio. Y que la gastritis crónica, aparte de todo, es la causante de cáncer gástrico a través de los años, cuando hay presencia de Helicobacter pylori. Entonces, ese desarrollo nos llevó al punto que estamos ahorita, porque desarrollamos un método y una fórmula para erradicar el problema desde su origen. Así es de que, ¿qué es lo que hacemos hoy? Llevamos esperanza tanto al paciente multitratado como al médico que no conoce de la terapia más que las convencionales, de tratar el origen de esta enfermedad, llamada Helicobacter pylori. Qué interesante, ¿no? Que mucha gente, pues no se imagina, que piensa que dices, es que, por ejemplo, yo veo en las redes sociales, es que si haces ayuno te va a dar gastritis, y pues, o por muchas cosas, pero realmente cuando la gente, o sea, se la ha causado por la mala alimentación, por tomar refrescos, café, cosas así, pero en el caso, ¿por qué la gente le da gastritis? ¿Por qué sale ese Helicobacter pylori? ¿Por la comida? La Helicobacter pylori es una bacteria como cualquiera que anda en el medio ambiente, pero el principal contagio es de origen fecal, fecal oral. ¿Qué quiere decir esto? Pues no quiere decir que andemos comiendo, ¿verdad? Por la vida esto, ¿no? Sin embargo, pues si lo inhalamos, si, por ejemplo, si andas tú en la calle y hay personas que sacan a sus perros y no tienen la responsabilidad de recoger las heces, o hay personas en la calle, hay personas que vienen en la calle que pues tienen que hacer sus necesidades. Entonces todo esto anda en el medio ambiente a nivel partículas. Entonces tú lo inhalas, quieras o no, no te salvas. No nada más Helicobacter, o sea, las bacterias que quieras, ¿no? Puedes tú, las puedes inhalar o las puedes incluso absorber por la piel, porque es un órgano de absorción, ¿no? Y al final de cuentas se mete al torrente sanguíneo y hace muchas atrocidades, ¿no? Esos microorganismos. Entonces, la Helicobacter pylori viene de origen fecal, también, por ejemplo, en el riego de las plantas de ciertos lugares de México. No sabemos de dónde sea esa agua de riego, si sea agua reciclada, aguas negras, o de un río, que sería lo ideal, que era como antes, o de pozo. Pero realmente, hoy por hoy, el tema del agua está complicado, que es otro tema bastante interesante por ahí, en la industria del agua. Pero no tenemos la garantía de tener unas frutas, verduras, nuestros alimentos debidamente sembrados y cosechados. Entonces, por ahí puede venir. Ahora, las mamás, por ejemplo, la principal causante de una gastritis crónica y reflujo en los niños con el Helicobacter pylori es por la mamá. Se contagia por medio de la mamá. Okay. ¿Sí? Incluso al nacer, ¿sí? Porque cuando es parto o parto natural, pues hay pues secreciones, ¿no? Quieras o no. No en todos, tal vez, no es generalizar, pero es una estadística. O, pues ya que ya nació el bebé, ya lo presentas, le agarras las manitas, ¿no? Entonces ahí viene el contagio. Entonces ahí viene también los niños, pueden tener gastritis crónica por Helicobacter pylori, y con el tiempo ir desarrollando un cáncer gástrico ya con los años, porque el Helicobacter pylori está clasificado
por la Asociación Mundial del Cáncer, de Investigación del Cáncer, como bacteria causante de gastritis crónica y cáncer gástrico, porque es el que hace las úlceras gástricas y duodenales. ¿Y realmente existe algún medicamento como alopático, de químicos, que pueda matar ese virus? Todos los medicamentos, tanto de patente como nutracéuticos, en el caso de los medicamentos de origen natural, no aceites, sino los nutracéuticos, porque los nutracéuticos ya tienen un desarrollo científico, ¿verdad? Una síntesis, de alguna manera, por no decir químico, es biotecnología, ¿sí? Tienes que hacer la extracción de la molécula que te sirve para presentar un nutracéutico como si fuera medicamento, pero de origen natural, sin perder la virtud de ser de origen natural o no tener químicos. Entonces, al ser nutracéutico, tienes que demostrar la seguridad y eficacia de cualquier medicamento o de cualquier sustancia que sea para algún tipo de terapias, ¿sí? O de uso terapéutico. Entonces, tanto como el Citrovac, que es la marca que desarrollamos nosotros, que es de origen natural, que es de grado farmacéutico por ser biotecnológico, como la claritromicina amoxicilina, que es la única terapia más potente que hay en consultorio como terapia convencional para erradicar la Helicobacter pylori. Tiene que demostrar su seguridad y eficacia. La claritromicina amoxicilina tiene un 70-75 máximo de eficacia contra la Helicobacter, no la puede erradicar. Y eso lo dicen los estudios de los laboratorios que presentan hasta dónde puede llegar la eficacia en Helicobacter pylori. Entonces, hay una cosa. El paciente con gastritis crónica y además tiene ulceración, ni siquiera puede o es capaz de ingerir esas pastillas de antibiótico. ¿Por qué? Porque les arde el estómago. Entonces, no hay apego al tratamiento. No hay apego al tratamiento. Y si es tan valiente y se toma el tratamiento, logra un 75%, lastimándose el estómago y no erradicando el problema desde su origen. Sí la encapsula, sí inhibe el crecimiento, pero ahí se queda. Y en el caso de Citrovac, se hizo lo mismo. Pero ahí nos ayudó el antecedente del doctor Tomoyuki Ono, donde el aceite esencial de Cimopogón citratus inhibía a nivel in vitro la Helicobacter pylori. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos todos esos estudios y los llevamos a nivel de cancha. A nivel de campo, todavía en aceites, por medio de la universidad, que fue una parte muy importante de la etapa de lo que estamos ahorita, pero tu servidor, con los antecedentes que te dije en el ámbito médico, pues conocía a muchas personas, tanto químico, biotecnólogo, entre ellos una tía que ya no está, fue parte fundamental de la reformulación para sintetizar esta molécula de Cimopogón citratus y hacerla más rápida, y ahora sí, poderle llevar no un aceitito al gastroenterólogo, sino una formulación de grado farmacéutico, pero de origen natural, que erradicará el problema desde su origen, comparado con lo que ya utilizaba desde hace años, que no es 100% garantizable al paciente y que le va a irritar al estómago y que muchos de ellos no lo van a poder tomar, y el que lo toma a medias va a generar resistencia bacteriana. Y la maravilla que yo veo que es una maravilla, que no genera resistencia bacteriana, erradica 100% la Helicobacter pylori, y eso es garantizable. ¿Por qué? Porque ya tiene 15 años este proyecto. Y este proyecto no nada más es como el producto, ¿no? En el caso de Citrovac, sino es el método que hacemos para llevar al éxito a cualquier tipo de paciente con gastritis crónica, ¿sí? Porque hay muchas variantes, ¿sí? Hay pacientes con gastritis reactiva, hay pacientes con gastritis medicamentosa. En el caso de los pacientes que tienen gastritis porque están tomando medicamentos como los AINES, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que tienen artritis reumatoide, no pueden dejar de usarlo, porque si no, pues siguen con su problema, y son problemas que duelen, que pierden la calidad de vida, ¿sí? Entonces, este tipo de paciente no puede dejar esos medicamentos. Entonces, pues, hay una alternativa que les va a ayudar a desinflamar los tejidos dañados, a restaurar esos tejidos, a mejorar la digestión, sin lastimar ese estómago, que ya está lastimado por los medicamentos que tiene que seguir tomando, ¿no? Okay. Entonces, es una alternativa que ya tiene
15 años, y que es una esperanza hoy por hoy. Y hasta donde yo estoy enterado, es la sustancia o la marca, en México por lo menos, que ayuda a resolver el problema de gastritis crónica al 100%. Okay. ¿Y qué hace ese aceite? Me imagino que va mezclado con agua, con algo. ¿Qué hace cuando llega a esos virus? O sea, haz de cuenta, pues no sé, aquí está el Helicobacter pylori, llega la agüita y qué. Bueno, para no hablar como en términos médicos, ajá, y para que nos entiendan, porque como les decía, a mí me encanta leer los estudios, toda la cuestión médica y traducirlo y decirlo en palabras muy sencillas, ¿no? En realidad lo que hace la sustancia que ya ha sido desarrollada de Citrovac para el Helicobacter pylori es romper las paredes citoplasmáticas de las bacterias. Las bacterias tienen unas paredes citoplasmáticas, o sea, el citoplasma, pues digamos que es la piel de las bacterias, ¿no? Su caparazón. Bueno, rompe, abre okay, necesitan romper. Exactamente, okay. Entonces la abre, y cuando abre esa membrana citoplasmática o la piel de la bacteria, empieza a entrar digamos, el veneno, ¿no? Lo que la va a matar. Esa es una. Y la otra es de que cuando tú la abres a la bacteria, a este microorganismo, se salen todos sus nutrientes. Haz de cuenta que se abre y se le salen los nutrientes y al mismo tiempo le entra la sustancia tóxica. Entonces, en términos generales, para que se entienda, eso es lo que hace. Rompe su estructura, la abre, se mete la sustancia y se sale sus nutrientes. Y es por eso que la erradica, no nada más la encapsula, como los bacteriostáticos. Los bacteriostáticos, a diferencia de los antibióticos, es de que el antibiótico mata, los bacteriostáticos encapsulan, por así decirlo, y ya no permiten crecer más, pero ahí queda el problema. ¿Ok? Entonces, y el bactericida, como Citrovac tiene acción bactericida, erradica completamente el problema, pero a nivel sistémico. ¿Por qué sistémico? Porque al tomarlo tú, al tomar la sustancia, que es totalmente límpida y sabe y huele rico además, es tan biodisponible que se absorbe de adentro hacia afuera y ataca por el torrente sanguíneo y se va a todos los sistemas, aunque no hay Helicobacter pylori, pero se va a todos los sistemas y también tiene ese valor agregado de que erradica otro tipo de bichos, pero no está diseñado para eso, porque para eso hay muchas cosas, sino que está enfocado al Helicobacter pylori, que es una bacteria gram negativa, clasificada como gram negativa, que son las bacterias perras, las que no se dejan con cualquier cosa, y las gram positivas son las que se erradican con cualquier antibiótico. Okay. Entonces, gram negativa o bacterias hospitalarias no se erradican tan fácil. Y el Helicobacter pylori logra erradicar a cualquier cepa Helicobacter pylori, y eso te lo digo porque ya tenemos 15 años resolviendo esto. ¿Ok? Entonces, tu servidor pues ya desarrolló el método, sin embargo, no quiere decir que yo solo lo haya hecho, hay un equipo multidisciplinario, entre ellos gastroenterólogos, médicos generales, nutriólogos clínicos, y todo eso fue configurando el sistema como tal para tener éxito. Tienes ahí para que la gente, porque ya sabes, en las redes, hoy quiero verlo, ¿cuál es? ¿Dónde? O sea, es donde la gente lo puede, ¿nos lo podrías enseñar a la cámara? Sí, mira. Para que la gente lo entienda. Como tal, parte del sistema, o sea, el tratamiento no es solo esto, aunque esto es lo que probó Tomoyuki Ono y nosotros lo llevamos a nivel de campo, ¿no? Ya se hizo la formulación, que no es aceite esencial, no es aceitito, y es una fórmula como tal, a nivel sistémico, se absorbe y erradica muchas bacterias, pero eso cualquiera lo hace. Pero el Helicobacter pylori no cualquiera lo hace. Y esto ya está diseñado y está estandarizado para erradicar el Helicobacter pylori. Ahora bien, la gastritis crónica también conlleva a otro tipo de problemas, como cuál, mala digestión, inflamación cuando comes, deficiencia enzimática. Entonces, el método en este sistema, aparte de erradicar la Helicobacter pylori, se trata de que si el paciente no tiene buena digestión o tiene una mala síntesis de enzimas digestivas, nosotros personalizamos la terapia para cada perfil clínico de paciente para que logre el éxito en su particularidad de su padecimiento de gastritis. Porque hay pacientes con gastritis crónica que son multitratados, que le quitamos la Helicobacter pylori, ya restauramos el tejido dañado, mejoramos la digestión, todo, excelente. Pero ¿qué crees?
que ese paciente, como fue multitratado con diferentes medicamentos, pues le dañó la flora intestinal. Ah, claro, Y sí. eso conlleva a un problema que también es una de las principales causas de ir al consultorio médico, por lo menos en medicina general o ginecología, que es la candidiasis. Y es un problema que atañe a la mayoría de las mujeres, principalmente, también a los hombres, porque todo el mundo tenemos cándida y la cándida tiene su función específica en nuestro sistema digestivo, en este caso ya es a nivel intestinal, y forma parte de procesos metabólicos, procesos ya saben que se dice mucho que es nuestro segundo cerebro, ¿no? Yo diría Claro. que es el Sí, primero, sí, lo había porque ahí escuchado. es donde la recaptura de la serotonina y se manda las señales cerebrales, y no, si no está bien aquí, tampoco está acá. Entonces, si tú tienes un sistema inmunológico bajo por deficiencia de, de bacterias buenas. ¿Por qué? Porque barriste la flora intestinal con sustancias o con alimentos también, ¿no? Porque si tomas muchos refrescos, si comes mucha comida chatarra, ¿verdad? Si comes muchas lácteos, harinas y azúcares principalmente, dañas la flora intestinal y los bichos malos, entre ellos la cándida, dejan de hacer su función metabólica y la función buena onda y se convierten en mala onda. Y en este caso empiezan a hacer estragos porque es un hongo oportunista y ahí es donde empieza a agarrar la cancha, ¿no? Haz de cuenta que un campo de fútbol, si bien verde, y la cándida está en una esquina haciendo su función bien para que el ser humano esté equilibrado, tenga su homeostasis o su grado de salud óptima. Pero cuando llega una sustancia y daña todo ese pasto, pongámoslo así en palabras fáciles, ¿no? Pues esa parte donde está habitando la cándida haciendo su chamba, pues dice, pues ya hay más espacio y se empieza a abrir campo. Y eso provoca otras cosas como intestino permeable. Hay muchos estudios que demuestran esto que te estoy diciendo. Intestino permeable, resulta que abre también el intestino y empieza a haber fugas de toxinas, entre ellos hay heces fecales a nivel partículas, y entre ellos la cándida y otros bichos, pues se van por el torrente sanguíneo y se van y se instalan donde se le antoje. Y ahí viene el otro problema de candidiasis en hombres y mujeres. Pero principalmente las mujeres son las que sienten, diría yo, por la experiencia y de los médicos, porque es más molesto, porque se enfoca mucho en el área genital, principalmente. Veo que es muy interesante todo este tema de la cándida porque tiene todo esto que nos acabas de decir y también hay bueno, yo lo he visto porque me encanta a mí el tema del ayuno intermitente, que veo que mucha gente, lo aprendí también de Frank Suárez, que decía, cuando tienes cándida, o sea, todo el mundo creo que tiene cándida Sí. normal, pero cuando empiezas a subir los carbohidratos, la flora esta crece y ahí es donde empieza a haber ya esa toxicidad en el organismo y aparte impide que la gente empiece a bajar de peso. O sea, que Claro. les cuesta trabajo. ¿Por qué les cuesta trabajo bajar de peso si tienen hongo cándida? Bueno, el hongo cándida tiene más de 78 toxinas diferentes cuando ya se volvió al modo mala onda. Empieza a ser, cuando está en buena onda es una levadura y hace sus cosas metabólicas que comenté, pero cuando ya se vuelve hongo, entonces empieza a desarrollar toxinas, empieza a desechar toxinas, porque al final de cuentas el hongo cándida pues es un ser vivo. Por no decirlo, pero puede ser que así, es un hongo, es una planta, tiene sus hilos que se entierran en nuestros tejidos, ¿verdad? Entonces, al verse comprometido nuestro sistema inmunológico, nuestro metabolismo, tiene que responder a todas esas agresiones y obviamente no nada más se va a enfocar a la pérdida de grasa en la persona que esté haciendo ayuno o en déficit calórico, porque está tan comprometido que no nada más es eso. Entonces, igual lo comentaba Frank en sus videos, ¿no? Y también algunos otros referentes como Duarte, pues que quitando el hongo cándida, incluso algunos nutriólogos que ahora ya se están yendo por ese lado, quitando la cándida, el metabolismo vuelve a encender de manera correcta, vuelve a funcionar de manera correcta y vuelves a empezar a perder la grasa cuando estás en déficit calórico, cuando estás en ayuno intermitente, ¿verdad? Pero cuando estás invadido por la cándida, por más que hagas 18, 20 horas,
y teniendo la cándida no vas a avanzar tanto. Ay, sí, no soy tan experto en el tema, porque puede que avances, pero ya no sería tan sano. Lo sano sería en las personas que, por ejemplo, empiezan con el ayuno intermitente y tienen objetivos, que no sea tan agresivo, ¿no? Que empiece a lo mejor en el 16, ¿no? El de Ujú, ajá. 16-8, ese es lo ideal, pero si tiene cándida, no le va a funcionar tan bien. O el que ya viene bajando su índice de masa corporal, o sea, la grasa, se atora en algún momento, aunque haga 20 horas, Claro, totalmente. porque el metabolismo está atorado. ¿Por qué? Porque está tan comprometido resolviendo otros problemas que ese problema no está 100% enfocado. ¿Sí? Entonces, no sé si con estas palabras pueda yo lograr pues, los que nos están viendo entiendan, sin términos médicos, el por qué el hongo cándida es un hongo que te engorda o no te deja bajar de peso. Claro, es muy interesante porque sí veo las experiencias de muchas personas que comentan ello y, pues, por ejemplo, hay gente que no lo sabe, ¿no? ¿Qué Ujú. síntomas podría ser el que uno, si tienes hongo cándida, qué pasa o qué sientes? ¿Hay manera de poderlo? Pues hay más de 40 síntomas, porque a raíz de tener el hongo cándida o la candidiasis, cuando tú tienes candidiasis, hay más de 40 síntomas, pero los principales son comezón en la piel, comezón en genitales, flujo vaginal, ¿verdad? Dolor al tener relaciones, inflamación intestinal, porque comentaba que pues también tiene que ver por ahí con algunos problemas intestinales, ¿no? Esos son de los principales, pero hay muchos, dolor de cabeza, también se ha asociado a, eh, también compromete el sistema nervioso central y periférico, porque también hay como dolores en el cuerpo. No es un síntoma específicamente de la cándida, pero también se ha asociado a la cándida a eso. Porque eso de dolor muscular le puede Ajá. ocasionar otras cosas. Pero Ujú. también cuando se ha encontrado en diferentes casos clínicos la presencia de cándida, ¿ok? Migrañas, por ejemplo. Sí, justo te iba a decir, yo había visto que migrañas, Ujú, picores, ¿no? ujú, O sea, mucha gente de verdad que, digo, platico mucho el tema del ayuno y dice, tengo migraña. Y empiezan a erradicar con los productos, y qué increíble que se te vaya la migraña. Hay gente que por sí, años. sí. Sí, claro, realmente eso, pues, ya ahorita es de dominio público toda esa información. Realmente antes pues, uno tenía que investigar para llegar a todas esas conclusiones, formarse un criterio, ¿verdad? Y preguntar, investigar con los médicos todo esto que les estoy diciendo. Pero ahorita ya muchas personas ya lo divulgan, ¿no? Los divulgadores, científicos y médicos. Pero realmente si atacamos el origen de la enfermedad, el problema en una, en una migraña, por ejemplo, se pudiera resolver. ¿Sí? Se pudiera resolver, Ujú, solo tendría que tal vez el médico tomar en cuenta esta parte, no claro, nada más el nivel neurológico, ¿no? Porque pues sabemos de que hay dolor neurológico, o sea, dolor a nivel neuronal que no se quita con analgésicos, no esteroideos, sino que ya con otro tipo de fármacos, ¿no? claro. Como Tegretol, etcétera, que actúa a nivel neurona, ¿no? No nada más es eso, no nada más es quitar o apagar el fuego, sino bueno, vamos viendo qué lo está detonando. ¿Ok? No digo que todo el médico lo haga o que no lo haga, ¿no? Sino que yo pienso que deberían de voltear a ver un poquito esa parte para complementar sus terapias, ¿no? Claro. Ujú, Oye, por ejemplo, yo algo que yo experimenté, ahorita me fui 3 semanas, perdón, de viaje, y obviamente yo hago ayuno intermitente, pero dije, no, ni modo que no viaje y que digas, no estoy en ayuno, estás en Italia, en la pasta, la claro, pizza y acá. claro, no, no, no. Entonces, yo realmente llegué y con ataque de hambre. Ujú, Yo sé que esto es causado por la cándida. ¿Por qué? Porque mi alimentación fue 80% carbohidratos. ujú, Entonces, estoy ahorita en adicción. ujú, No puedo ujú, parar de comer. Y ujú, subí de peso. claro. Entonces, ¿ese es cándida? Lo más probable es que sí. Yo en mis videos que he subido, para los que quieran seguirme, estoy en TikTok. Ahí ¿Cómo te encuentran? es como Jimmy QENK. Ese es de TikTok. O Jimmy Cuenca, ¿ok? Y en Instagram igual, como Jimmy Cuenca MX. Ahí me encuentran y ahí doy pruebas caseras, o sea, algunas
pruebas caseras. Si tú quieres saber que tienes cándida, obviamente lo que tengo que decir por responsabilidad pública es que vayas con tu médico. Claro, ¿no? especialista, sí. Eso tengo que decirlo, pero si quieres saber tú, pruebas caseras. Por ejemplo, lo que he dicho en mis videos, ¿no? Medio vaso con agua. Lo primero que tienes que hacer en la mañana que te levantes es hacer un barrido de lengua, ¿sí? Tú barres tu lengua y escupes aquí. Y te metes a bañar, haces tu ritual de la mañana y todo ese rollo, te perfumas y todo. Ya cuando regreses vas a ver tu vaso. Y si hay como silos hacia abajo colgando blancos que están suspendidos en el agua, o que hay sedimento blanco, eso se asocia por lo general a cándida o a candidiasis. Esa es una prueba. Y hay otra prueba que es en el espejo. Te ves tu lengua, si tienes tu lengua a la parte del centro y más hacia adentro, la ves, y si está blanquecina o ligeramente blanquecina, puede ser cándida. Ojo, aquí es donde se pudiera confundir a las personas, porque muchas personas tienen la lengua blanquecina, pero es por falta de hidratación o de minerales. Eso también te pone una lengua blanca. Pero la cándida no es la lengua blanca, la cándida es una capa clara, ya sea chiquita, pequeña o grande, color blanquecina o color cafezosa. Se le llama saburra y ese es un indicador que por lo general sea de cándida. Si tienes eso, ve con tu médico, ¿sí? O si ya fuiste con tu médico y no se te ha quitado eso, entonces puedes venir con nosotros, haces el método y te ayudamos a erradicar. ¿Cuál es el método? El método es principalmente, son algunas recomendaciones que les damos. Ya el método está tan ligero, ya tan pulido, que es tan sencillo de seguir, como hacer el tratamiento con uno de nuestros productos que se llama Candivac, que está hecho a base de Carbacrol, del ese cual, es el que, ese es el sí, del cual se habla mucho en las redes sociales. Ajá. Ahora por el aceite de orégano que está en auge. Así que dice, no, el aceite de orégano te cura el... Ajá, bueno, ¿por qué el aceite de orégano? Este no es aceite, esta es una fórmula desarrollada en nutracéutica como Citrovac. Pero ¿qué es lo que erradica la cándida del aceite de orégano? En el caso de que mucha gente, hay mucha información de esto, es el Carbacrol. El Carbacrol tiene muchos estudios que erradica totalmente a la cándida. Pero ojo, el Carbacrol, el aceite de orégano, para empezar, no lo puedes tomar un aceite esencial de orégano al 100%. Es muy agresivo, te puede quemar y te puede quemar las mucosas. ¿Por qué es tan agresivo? Si tomas un aceite de orégano, fíjate que sea de buena calidad, de buena marca y que tenga un aceite portador. No es nada más, tómate el aceite y con eso te quita la cándida. A ver, y si tú tienes gastritis crónica, tómate ese aceite y vas a ver que te vas a dar hasta el hospital por la irritación y esa eritema o esa quemazón que te vaya a dar en el estómago. Entonces, ojo, esa es una. Otra, hay personas que también pueden ser alérgicas tanto al aceite de orégano como al orégano como tal en los alimentos. Imagínate, la concentración de todos los polifenoles del aceite de orégano, si tú no sabías que eres alérgico o alérgica al orégano, también puedes tener un choque ahí anafiláctico, o sea, puedes tener una alergia que te puede mandar al hospital. Entonces, tiene sus riesgos. Y ojo, con esto no estoy satanizando los aceites. Nada más ten cuidado cómo lo tomas o que el que te recomendó, porque medio mundo lo recomienda en las redes, pero nadie te dice cómo tomarlo. Exacto. Y eso lo he dicho en mis videos y he sido muy criticado. Tengo un video muy controversial donde estoy diciendo esto, que el aceite de orégano no sirve si nadie te dice cómo tomarlo. Así como si tú estás tomando un medicamento y si no sabes o si no fuiste al médico para que te diga cómo tomar, tampoco te va a servir. Igual, un tratamiento nutracéutico no te va a servir si no te dice un experto cómo tomarlo. Igual eso. Pero el problema de que eso puede ocasionarte ciertas reacciones. Claro. Porque también hay otros factores, que no sabemos la calidad de los aceites, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Se habla también del aceite de coco, por el ácido láurico. Es bueno, no es agresivo, pero el aceite de coco es rico, huele rico. El problema es de que para una cándida tienes que tomarlo por 3 hasta 6 meses. Si tú tienes una candidiasis crónica, no se te va a quitar con un mes de aceite de coco. Okay. Y la otra,
toma aceite de coco por 3, 6 meses, ya no lo vas a querer ni oler. Y eso lo digo yo porque no lo usé para eso, sino que como parte de mis entrenamientos, de repente en las dietas keto y todo eso, te recomiendan el aceite de coco, ¿no? Para el metabolismo y todo. Y yo nada más lo hice 15 días y después ya el aceite de coco, aunque me gustaba, me encantaba, me recordaba a la playa, yo no lo quería ni oler. Entonces, hay muchas terapias que te pueden funcionar, pero te tienen que decir cuánto para que tengas una expectativa más o menos cuánto tienes que tomarlo. La diferencia entre todo eso y lo que ya está estandarizado, desarrollado y probado por más de 15 años es de que pues es un método como tal, con productos funcionales que tienen su tiempo específico que te dan resultado porque nosotros ya lo desarrollamos por más de 15 años. ¿Y cómo lo tomas? Porque la gente va a preguntar, ¿pero cómo se toma? Ya sabes, Bueno, saber. Hablando de candidiasis, hablando de Candivac, el que contiene el carbacrol aislado, ese se toma, la dosis general son 4 gotas, que son 100 miligramos. 4 gotas en medio vaso con agua, mañana, tarde y noche. Evita lácteos, harinas y azúcares, incluyendo si haces ayuno intermitente. Y en un mes me cuentas. ¿Por qué debes de evitar esos alimentos en los que tomas el...? Uno, porque son alimentos proinflamatorios, ¿sí? Por el gluten, ya sabes, ¿no? Las harinas de repente, los carbohidratos son alimentos proinflamatorios, los lácteos también para algunas personas, ¿sí? Para el paciente celíaco, por ejemplo. Esa es una. La otra es de que principalmente lo que son harinas y azúcares, y entre los azúcares vamos contando con refrescos enlatados, jugos enlatados, comida chatarra. Bueno, todo esto te sube la glucosa. Y de esto vive la cándida. Claro. Si tú le das de comer, ella vive feliz. Es del azúcar, claro. ¿Sí? Entonces, para las personas que están como en adicción, en este momento me comentabas, es porque le diste de comer, ya la dejaste acostumbrada de alguna manera. Más. Dice, oye, claro. Rafa, ¿qué pasó con el baguette? ¿Ya no me lo vas a dar? Así ¿no? estoy. Entonces, así es, entras en esa fase, ¿verdad? Pero pues si haces el método, es tan sencillo, evitando lácteos, harinas y azúcares, tomas Candivac. En 15 días, en una semana tú ya ves resultado, pero se trata de tomarlo mínimo un mes, en casos tal vez que no sean tan severos, pero si ya es crónica, tienes que tomarlo por 2 meses, así yo lo que recomiendo, por lo que he visto en la práctica clínica de mis médicos. Ahora, hablando de Candivac, me decías que en ayuno intermitente hay muchas personas que no lo pueden hacer tampoco, porque tratándose de ayuno, pues, y teniendo gastritis, pues no lo pueden hacer porque les empieza a arder el estómago por los jugos gástricos. ¿Qué es lo que yo recomendaría? Bueno, que hicieran la terapia con Citrovac, erradicando el origen de su enfermedad de gastritis crónica, y ahora sí apegarse a ese ayuno intermitente tal cual, sin el problema de que tengan ese ardor en la boca del estómago. Y el producto ese que tú desarrollaste de gastritis, ¿cuánto tiempo dices? Bueno, ya no los habías dicho, pero ¿cuánto tiempo lo debes de tomar, el Citrovac? Sí, Citrovac, por lo general, lo tienes que tomar mes y medio. Un frasquito de estos chiquitos te dura mes y medio. Con eso basta, por lo general. A menos de que tú seas un paciente que ya haya sido multitratado, que ya tomaste antibióticos, que ya tomaste de todo, cambiaste de gastro, cambiaste a médico general, médico naturista y nada te ha funcionado. Bueno, tú ya probaste todo, tu estómago está ya muy, muy irritado. Entonces, a ti sí te recomendaría hacer una terapia completa de 3 meses para poder garantizarte a ti y a tu médico, si te quiere mandar a hacer estudios, la erradicación total del Helicobacter pylori, pero ya también haber mejorado la digestión, haber restaurado los tejidos dañados, ¿sí? Resolver la cuestión de las agruras para que tú puedas hacer tu vida normal, ¿sí? Entonces, por lo general, con un frasco basta, pero si ya eres un paciente multitratado, tienes que hacer el tratamiento completo, que es de 3 meses. Oye, ¿y cualquier persona lo puede ir a comprar a alguna farmacia o dónde la gente lo puede adquirir? Mira, por lo general, Citrovac, bueno, para empezar, no lo había comentado, pero te decía que esto se llevó a la práctica clínica en consultorio, principalmente de gastroenterología y medicina general. Y esos fueron mis principales clientes durante muchos años. Hasta hace poco, porque lo metimos a canales de distribución
en la cuestión naturista, etcétera, etcétera. Pero en la cuestión naturista es complicado porque de repente te pueden confundir con un aceite que es mucho más barato y todavía que te digan, no, no funciona tu producto. Ujú. ¿Cómo te lo tomaste? ¿Dónde lo compraste? No, pues se llama tal. Pues no era, resulta que no era. O sea, Claro. lo habían confundido. Entonces, por eso ya no lo tenemos en naturismo. Y ahorita lo tenemos en las principales tiendas digitales a nivel México. Y se está mandando a los Estados Unidos directamente del laboratorio y los enlaces están en mi Instagram. Para los que lo quieran hacer, el tratamiento junto con el Que método. estén en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, porque En tu tenemos Instagram. el registro, el documento para poderlo pasar a Estados Unidos. Es muy Se bueno. pasa la terapia con ese registro que tenemos y el método, ya que tengas tu tratamiento, lo haces conmigo, con mi equipo. Claro. Y en México así dices, oye, ya lo escuché y ya sabes, la gente ya le urge irlo a comprar. Ahorita está en Mercado Libre, en Mercado Libre o en la página directamente de Citrovac. La página de Citrovac está en mis redes sociales, o lo buscas Candivac o Citrovac en y ahí te Mercado Libre. aparece, ya ok. Y la realidad es que, mira, tú sabes que a mí en las redes sociales, yo igual me encanta el tema de salud y pues he intentado y he hecho miles de cosas. La verdad, yo, por eso, pues yo te conozco hace, pues que prácticamente 20, Sí, pues como que será 14, 15 unos años, 15 ¿no? años, 16, Más o menos. Entonces dije, bueno, yo hablo mucho del tema de salud, o sea, me encanta el cuidado de salud y todo, y dije, hay gente que de veras está toda la vida así como, ¿cómo se llama esa gastritis ya crónica, no? Toda su vida. Sí, es gastritis crónica. Exactamente, gastritis crónica ya tiene diferentes grados de evolución, entre una ulceración con hiperplasia, displasias, incluso metaplasias, o gastritis atrófica, las pacientes que no se atendieron nunca. Sí, la gastritis atrófica pues ya es una parte de la evolución de la enfermedad donde el estómago ya no hace su función. Está, digamos, de alguna manera está parado. Entonces tú comes y ya no hace nada. O sea, ya está atrofiado. Entonces esa parte ya conlleva cambios a nivel tejidos, a nivel celular, donde es propicio para desarrollar cáncer. Es por eso que les comentaba que la Helicobacter pylori es la causante se le ha asociado es causa principal de cáncer gástrico. Ok. Entonces es súper importante, o sea, conocer todo esto. Ese producto que para la gastritis, ¿cómo se toma? O sea, ya me dijiste mes y medio y lo puedes repetir hasta total 3 meses. Mes y medio en casos que no sean tan severos con gastritis. Ajá, ok. ¿Y cómo se toma? O sea. La dosis son 2 gotitas nada más. Las 2 gotitas es suficiente. ¿En qué momento lo toma? Medio vaso con agua, 10 minutitos antes de cada alimento, preferentemente. 3 veces al día. Preferentemente. No es mañana, tarde y noche, sino en desayuno, comida y cena. Si tú no desayunas, pero si tú haces ayuno intermitente, por ejemplo, pero dentro de esa ventana de ayuno de 8 horas tal vez, comes 3 veces, bueno, 10 minutos antes de cada alimento. Ok. Y aunque no comas, lo puedes utilizar. Exactamente. Sí, simplemente es para que la gente entienda que lo tiene que usar. Exactamente. 3 veces. Esto, por experiencia a nivel clínico, nos ha funcionado por el apego al tratamiento, porque no se les olvida de repente tomarlo. Ya tienen hambre, entonces ya asocian a que tienen que tomar. Ajá, claro, exacto. ¿Por qué? Porque aparte te ayuda a mejorar la digestión. Claro. A nivel enzimático, te funciona excelente. Pues de verdad, no sabes cómo agradecerte que hayas venido, que te hayas dado tu tiempo y que nos hayas explicado tantas cosas que la gente lo necesita saber, porque yo creo que la familia, si uno lo tiene, pues seguramente los demás, porque como dices, pues es un contagio, está al aire, estás hablando, pues lo traes el bicho y lo estás pasando. Y entonces vale la pena porque primero, enfermedades, segunda, el exceso de peso, no puedes bajar, te dan, de la verdad, te dan ataques de hambre. A mí, cuando me sucede eso, me dan ataques de hambre. Yo fíjate que yo no tomo, no bebo, no fumo, no nada, pero soy adicto a los alimentos. Y cuando empiezo con eso, ya sé que soy como un alcohólico, que estoy comiendo acá, comiendo allá, y no puedo parar. Claro. Y es el tema de la cándida. De veras, muchas gracias, Jimmy. Ya saben, por favor, síganlo en sus redes sociales. Si eres de esas personas que lo quieres adquirir o quieres aprender, síganlo. Ahí están los enlaces. Y sobre todo, yo creo que
estos podcasts son para poder transmitir y que la gente cambie, ¿no? Que tenga un estilo de vida diferente. Exactamente, poder tener un impacto social, darles a saber que hay una nueva alternativa, que sí hay esperanza, que sí se logra erradicar el problema desde su origen, y que lo mejor de todo es de que todo esto es agarrado de lo natural, Eso me de la encanta, naturaleza. eso es lo que Exactamente. más me gusta. Entonces ayudamos sin dañar. Así es. Así es. Pues ya lo saben, a la gente que nos sigue aquí en el podcast Indescriptibles, sigan al buen Jaime y nos vemos en el siguiente episodio de Indescriptibles, mi querido Jaime. Muchas gracias nuevamente. Un placer haber estado aquí y los espero en mis redes sociales. Muchas gracias. Síganlo, por favor. Nos vemos a la próxima. Saludos. Bye. Bye.